que está. Sí. Pero va a ganar el Gris, me parece, hoy. Y va a ganar las 18 empanadas per cápita. Claro. Seguidas de un queso y dulce. Con cervecita. Sí, seguidas de un queso y dulce, del que se quiera. ¿Sabés en qué gana? ¿En qué? ¿En qué gana la mezcla del dulce? Con los diferentes quesos. Sí, claro. Hay que jugar ahí, no hay que cerrarse, no hay que ser tan imperioso. Y con el blend de la batata, o sea, el blend de por ahí batata con chocolate. Siempre, se prueba, siempre se prueba. Sí. ¿Sabés qué? Estoy tratándome de animar al membrillo y roquefort. Fuerte, membrillo y hay que ser macho ahí, hay que es algo sofisticado. No, pero los gustos... Totalmente. Muy bien. Bueno, vamos a hablar con Gabriel Di Meglio. Él es historiador. Me gustaría que él se presente más que nosotros, pero tengo entendido, no es de la escuela que aprendimos nosotros tal vez con los primeros que llevaron historia a la televisión, claro, como Félix Luna, ¿sí? Entre tantos otros. Revisionista. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Nacho Goano y Santiago Russo te saludamos desde el canal de la ciudad. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muchísimas gracias por atendernos, Gabriel. ¿Tu rama de la historia por dónde vendría? No, yo soy, no vengo, como decís vos, ni de la rama tradicional de la escuela, que es la que antes llamaba historia liberal, ni tampoco del revisionismo. Yo soy producto de toda la gran renovación que hubo en las universidades nacionales en la década del 80, en la década del 90, y que después tiene ramas muy distintas, ideológicamente muy diversas, pero que tiene una manera de mirar la historia más o menos parecida, que tiene que ver con investigar cosas nuevas y salir de las discusiones del pasado, ¿no? O sea, la idea es que el pasado no cambia, pero el presente sí, entonces las cosas que vas preguntándole a ese pasado van cambiando a lo largo del tiempo. A ver, vamos a hacer entonces un 25 de mayo para principiantes. Dale. ¿Qué ocurría en ese momento en la parte política del virreinato? Bueno, todo esto era parte del Virreinato del Río de la Plata. Una de las cosas que sabemos hoy en día es que no existía Argentina, no existía Uruguay, no existía Paraguay. Si no existía esa identidad, la gente que vivía acá se sentía porteño, salteño, mendocino, cordobés y americano, ¿no? Montevideano y americano. No había una identidad intermedia que se inventó después de Mayo. Eso va en contra de lo que tradicionalmente pensábamos de la Revolución de Mayo. Entonces no es que se libera Argentina, no es meramente criollos contra españoles, sino que lo que va a ocurrir es que hay un imperio español que está en crisis desde hace mucho tiempo, mucha gente en ese imperio que está buscando cambios para mejorarlo, ¿no? y que intenta reformas que no funcionan bien. Y hay algo en ese contexto crítico muy disruptivo que pasa en 1808 en España, que es la invasión francesa, ¿no? El rey Fernando VII es detenido por las tropas de Napoleón Bonaparte, y entonces ante una cefalía del rey, no hay nadie que mande, en distintos lugares empiezan ejercicios para ver cómo se reemplaza eso. Y de a poco va madurando una idea de crear un autogobierno, es decir, gobernarse a sí mismos y dejar de depender de España, ¿no? Ahora, en contra de la idea tradicional de la escuela, en mayo de 1810, la gente que hizo la revolución en su mayoría no buscó la independencia, sino una monarquía federal, es decir, dejar de depender de España, pero no del rey de España, que hoy nos parece que es imposible, pero eso es cuando nos olvidamos de cómo es la historia, que es mucho más complicada de lo que solemos ver. Es decir, lo que querían en 1810, la mayor parte de los revolucionarios, era gobernarse a sí mismo, manejar su economía y que España no mandara más órdenes, pero eso les parecía compatible con seguir perteneciendo a una monarquía en la cual estuviera el rey en la cabeza, como fue después el Imperio Británico, ¿no? En la Commonwealth, que vos tenés Australia, Nueva Zelanda, Canadá, obedecían al rey o a la reina de Inglaterra, pero se gobernaban a sí mismos, lo obedecían en el sentido simbólico, ¿no? Claro. Eso es lo que querían en mayo de 1810. Por eso hay una diferencia entre 1810 y 1816. El proyecto de Mayo no es la independencia, es la autonomía. Ahora, hay un grupito más chiquito, el grupo más radical, ¿no? Mariano Moreno, Juan José Castelli, que sí, aunque no lo dicen abiertamente, ya están pensando en algo distinto, ¿no? En una independencia total. En términos, no sé si se ha podido averiguar o qué, el 25 de mayo a las 7 de la tarde,
Hubo fiesta, hubo festejos, se fue a la pulpería, pasó un día como si nada, hubo festejos en la previa, ¿cómo se vivía en la previa? No, yo creo... Yo ese día lo asociaría menos a una fiesta que a los días que digo, por tener una referencia cercana, a los días que todo está muy agitado, no sé, 20 de diciembre de 2001, ¿no? Ese tipo de día, no festejo, sino agitación, ¿no? Lo que pasa ese día es que en realidad se resuelve recién de madrugada, la puja. Vos tenés gente yendo a la plaza a lo largo del día mientras un grupo de gente entra al Cabildo a presionar para que la junta que se había formado el 24 de mayo, que tenía al ex virrey Cisneros como presidente, renuncie y se cree otra junta que la reemplace, que es lo que termina siendo la junta que conocemos. Entonces, todo eso lleva a un montón de negociaciones durante el día y la presión de gente que está en la plaza, pero que no están todos juntitos adelante como los cuadros escolares, sino que van, vienen, gritan algo, etcétera. Además de los patricios, o sea, los milicianos de la ciudad que apoyan la revolución, y eso es decisivo porque tienen poder de fuego que no van a usar, pero que podrían usar. Entonces, en realidad, el momento que termina de resolverse todo ya fue de madrugada, digamos, ya entrando el 26, en la noche tarde, no sabemos la hora exacta, y ahí, en realidad, la mayor parte de la gente se había ido. Por eso cuando salen a proclamar la junta, no hay nadie. Entonces, uno que está en contra dice, bueno, al final, ¿dónde está el pueblo? No hay pueblo acá. Y dice, bueno, toquemos la campana del Cabildo y van a venir todos, ¿no? Llamémoslos. Y entonces no hubo un festejo, no hubo nadie. Y en realidad el otro día lo que más había, más que festejo, era agitación. Claro. Había, la efervescencia que genera una revolución, ¿no? Los festejos de mayo van a empezar al año siguiente, el 25 de mayo de 1811, cuando se hace la pirámide de mayo, y ahí empieza esta tradición que no terminó nunca, ¿no? De la fiesta que al poco tiempo después se va a denominar fiestas mayas. Gabriel, ¿y qué pasaba económicamente y socialmente en esta tierra en ese momento con el gobierno español? ¿Por qué había un grupo de criollos que querían la independencia o la autonomía? Bueno, por un lado querían dejar, hay distintos intereses que confluyen, ¿no? Por un lado es elegir tus propias autoridades y mandarte a vos mismo. Esa es un poco la idea principal. Luego, manejar la propia economía. Lo que no sabían es que, porque nadie planeó eso, es que la revolución llevó a una guerra, y la guerra duró muchos años, 15 años, y por lo tanto transformó la economía completamente, porque muchos de los circuitos comerciales internos que tenían que ver, sobre todo en el interior del país, de lo que ahora es Argentina, que tenían que ver con mandar mercaderías a Potosí, a las minas, para, y a cambio obtener plata, se rompen con la guerra, porque Potosí y todo lo que se llamaba el Alto Perú, que ahora es Bolivia, quedó en manos de los enemigos de la revolución, de los que después se llaman realistas. Entonces, tenés un problema porque la economía va a cambiar de manera brutal y lo que va a quedar en pie después de estos años revolucionarios es una economía muy fuertemente basada en la exportación vía Buenos Aires, ¿no? O sea, esto no fue un plan de Buenos Aires, pero Buenos Aires queda mucho mejor parado después de la revolución y se genera ahí una enorme desigualdad entre Buenos Aires y el resto, ¿no? Que va a tener consecuencias muy grandes en las décadas siguientes. Pero básicamente a nivel económico, aunque la revolución no tiene en primer lugar una motivación económica, es eso, poder manejar la propia economía, poder manejar, evitar algunos monopolios y quedarse con el dinero que se generaba con la propia exportación. Pero no hubo planes muy cerrados en ese sentido. En realidad, como suele pasar en las revoluciones, hay mucha improvisación. En general, no es que un grupo planea algo y ataca. En general, tienen más que ver, en general, cualquier revolución con estudio de historia, la mayoría, no tiene un plan preestablecido muy claro. En general, se van sucediendo y las cosas se van acelerando a medida que empiezan, ¿no? Eso es lo que hace a las revoluciones tan interesantes y tan fascinantes para estudiar y tan vertiginosas para quienes la viven, ¿no? Gabriel, aquí se han dado se dieron dos episodios históricos que te pregunto si pueden haber servido de mecha o de chispa inicial para una revolución. Primero las invasiones inglesas, 1806, 1807, y después este episodio que vos marcás de 1808 de las tropas de Napoleón haciéndose cargo del gobierno español. Desde tu punto de vista, ¿cuál de esos tres episodios, o los tres o qué mezcla, son la chispa para una revolución?
Está bueno esto, todo tuvo que ver, ¿sí? Pero antes vos estudiabas que en 1806 y 1807 ya empieza como el proceso revolucionario. Lo que es contradictorio es que si vos te fijás lo que hacen en 1806 y 1807 cuando ganan en las calles de Buenos Aires las batallas contra los ingleses, gritan viva el rey, viva España, ¿no? Sí, porque lo toman como un triunfo de la monarquía española, pero también es un triunfo de la ciudad de Buenos Aires. Pero muchos de los héroes de esas lo que llamó la defensa y la reconquista y la defensa son peninsulares españoles y muchos van a ser después enemigos de la revolución, ¿no? O sea, el gran héroe de 1807, el que derrota a los ingleses, que es Álzaga, en 1812 va a ser fusilado por contrarrevolucionario, por enemigo de la revolución. Entonces, es decir, no es que quienes estaban en 1807 ya estaban preparando 1810. Eso no pasó. Sí es verdad que hay dos cosas que dejan las invasiones inglesas que son fundamentales. Una es que en 1806 ya se hace un cabildo abierto que obliga a que el virrey Sobremonte, que había abandonado la ciudad ante la invasión inglesa y se lo considera un cobarde, no pueda volver a la ciudad. Entonces se está haciendo algo que no se puede hacer, que es la ciudad rechaza una autoridad que tiene poder sobre ella. Entonces eso es un antecedente que nadie vio en ese momento, nadie lo planeó directamente, pero que tuvo después efectos. Es decir, una multitud pide que el virrey no pueda volver y el cabildo hace eso. Y el segundo punto es que se forma un montón de cuerpos milicianos, o sea, los vecinos de Buenos Aires se arman y se crea un ejército urbano que depende de la ciudad y no del Imperio Español, ¿no? Y eso le da un poder de fuego que nadie lo planeó en ese momento. Con esto vamos a luchar contra los españoles. Pero cuando llegue la revolución años después, esa fuerza está. Entonces las consecuencias no fueron planeadas, pero sí tuvieron efectos muy grandes en lo que pasó después. Para que pasara lo que pasó después faltaba lo que dijiste en segundo lugar, Nacho, que es la caída de España en 1808, ¿no? Y ahí cambia todo, porque si solo fueron las invasiones inglesas, tendría que haber ocurrido la revolución solo en Buenos Aires, y sin embargo tenés lo mismo ocurriendo en Caracas al mismo tiempo, ¿no? Claro. En Santiago de Chile, en Cartagena, en lo que ahora es Bogotá, ¿no? En lugares de México, y todo se da al mismo tiempo ante la misma noticia, sin invasiones inglesas. Entonces hubo algo general que tiene que ver con las consecuencias de la caída de España, que en todos lados llevaron a movimientos, y en el caso puntual del Río de la Plata, las invasiones inglesas le dieron a Buenos Aires una fuerza militar sobre todo, con la cual después pudo intentar hacerse obedecer por quienes no aceptaban la revolución, ¿no? En términos generales, ¿cuánto duraba una noticia en viajar? Bueno, depende mucho, pero digamos, tardaba bastante, pero llegaba a todos lados, ¿no? Uno a veces tiene la sensación de que esa sociedad mal comunicada en términos de ahora, un viaje transatlántico que duraba semanas, a veces meses en carreta para llegar a algún lugar del interior, subiendo, como se dice, arriba, ¿no? O sea, subiendo hacia Andes, pero todo llegaba, ¿no? Vos pensás que es difícil de reconstruir hoy en día, porque en general la mayoría eran analfabetos, no nos dejaron sus testimonios, pero los marineros y los arrieros que llevan las caravanas de carretas, llevan noticias. Entonces todo se va sabiendo, las verdaderas y las fake news, digamos, ¿no? O sea, también hay un montón de rumor falso, pero es fundamental el rumor, es fundamental la noticia oral para que todo se sepa. Entonces, vos tenés, por ejemplo, en 1812 esclavos en la ciudad de Mendoza que se quieren rebelar gritando hay que hacer lo mismo acá que se hizo en Haití, ¿no? En Santo Domingo, dicen, que es matar a los blancos, ¿no? El levantamiento fracasa, pero saben perfectamente lo que pasó en Haití, que es bastante lejos de ahí, mucho tiempo antes también. Entonces hay mucha circulación de información, y porque cuando llega la noticia, el famoso hecho que uno veía en la escuela antes de la Semana de Mayo, ¿no? Llega un barco de España con gacetas que informan que España cayó, y el virrey incauta esas gacetas para que nadie se entere. Esa noche ya lo sabe todo el mundo, porque un marinero lo dijo. Claro. ¿No? Que grita del barco, listo, se acabó. O sea, entonces la información no se puede parar. Y la información en esa época, como a partir de entonces, sin duda, es crucial y tiene efectos concretos, ¿no? A veces información verdadera, a veces información falsa, pero va muy rápido, mucho más lento, obviamente, que lo que va a hacer después, pero de todos modos con efectos parecidos. Gabriel, por último, y algo bastante más liviano, ¿qué debiéramos hoy comer o beber bien autóctono de 1810? Mirá, comer, bueno, esto del locro, etcétera, está bien. En realidad depende de qué lugar del país estuvieras, pero una comida muy típica que se perdió después fue la carbonada. Se podría comer asado, porque eso se comió siempre acá. Pero creo que la tradición de comer locro está buena. Y tomar, en la época tomaban vino que se llama vino Carlón, que era un vino, todavía existe, un poco en los tangos se desaparece después. Un vino, digamos, de mucho menor calidad que el actual, pero que
a la gente en la época le gustaba, y tomaban algo que a veces olvidamos, que tomaban callaza, mucha, ¿no? Porque Buenos Aires es una ciudad muy ligada con Brasil, casi que era el último puerto del Atlántico, ¿no? Entonces, y acá no había, por ejemplo, madera, entonces los muebles venían de Brasil, y no había aguardiente, y el aguardiente venía de Brasil muchas veces. A veces venía de San Juan, a veces venía de Brasil, entonces lo que le decían aguardiente era callaza, ¿no? No caipirinha, pero callaza. Entonces, lo que uno tomaría aguardiente, tomaría vino y comería locro, está bien. Empanadas, todo eso que la mitología después retomó, está bien. Los pastelitos, todo eso existía, y algunas cosas se fueron perdiendo, como digo, como la carbonada. Claro, y Gabriel, el tema postre, ¿existía el modelo de, bueno, terminamos de comer asado y ahora un postre? Sí, sí, lo que pasa, viste, que se comía distinto. A veces había gente que comía una vez al día, o sea, era muy diferente el tema de cómo alimentarse. Pero había, digamos, lo que más se comía acá era carne y pan, sin duda. Y después postres había, sí, había el pastelitos había, después había una cosa llamada torreja, estaba la mazamorra, esas cosas que después también aparecían en los actos escolares son reales. Y eran dulces, ¿no? Digamos, natillas, ¿no? Muy de la tradición española, ¿no? Claro. Todo que venía de esa costumbre culinaria, ¿no? Sobre todo del sur de España. Gabriel, te agradecemos enormemente que nos hayas ayudado un poquitito a imaginar cómo fue esa cuestión, contextualizarla en la historia, de dónde veníamos, hacia dónde se termina yendo, pero entonces digamos como que y en 1800, molesto con esta solo, en 1811, la cuestión del festejo y el recuerdo, ¿tuvo algún matiz político? Digo, imaginemos, tratando de llevar pensamiento de ahora a ese instante. Quien lleva adelante el festejo, ¿qué tinte tiene? No, a full, porque el tema es, hay un punto que para mí es clave que a veces nos olvidamos. La Revolución de Mayo de 1810 es el inicio de una revolución. Entonces, la revolución dura muchos años y en realidad se acelera y se hace mucho más violenta y más complicada a partir de justamente 1811. Entonces va a ser siempre quien organice el festejo va a tener una intención. Igual lo que va a pasar con el 25 de mayo a partir de 1811 y para siempre, es algo interesante, que en un lugar donde hay siempre conflictos políticos muy grandes, nadie discute el 25 de mayo, es como un factor de unión. Hasta hoy, ¿no? Es decir, nadie está en contra del 25 de mayo. Puede estar la realidad política siempre va variando, siempre hay conflictos enormes, como lo sabemos, pero el 25 de mayo funciona como, y por eso tiene tanto poder como mito de origen, ¿no? Es la fecha que todos respetamos. Es decir, no hay nostalgia de la colonia en Argentina, claro, ni nostalgia del periodo prehispánico durante mucho tiempo. Lo que hay es una fecha que es el origen de todos, o que todos eligen como origen, ¿no? Que es el 25. Y por lo tanto, tiene un poder muy fuerte de eso, de esa fecha siempre como un día de paz, ¿no? Un día de unión, pero obviamente para los distintos gobiernos a lo largo del tiempo, vos podés ver lo que hicieron después los rivadavianos, los rosistas, los liberales. Cada gobierno en cada periodo intentaba asociar su propia presencia con Mayo. Mayo se convierte en una especie de gran halo, ¿no? Pero que nadie discute y que todos quieren tener. Entonces, ya desde 1811 empieza a pasar esto, la idea de nuestra feliz revolución. Pero ahí están recién empezando la revolución, con lo cual todos los mayos se decían cosas importantes. No sé, en 1813, poner la asamblea del año 13, ese día elige quemar los instrumentos de tortura que había prohibido, quemar los elementos de la Inquisición en la Plaza de la Victoria, y puntualmente las fiestas de mayo se convertían en un día en el cual se ponían palos enjabonados, se hacían carrera de caballo, digamos, en distintos lugares y en todas las ciudades de lo que ahora es el país, incluyendo Uruguay, ¿no? Que durante mucho tiempo festejó el 25 de mayo hasta el siglo XX. Era el Día de Libertad, ¿no? Entonces era una cosa muy fuerte de unión comunitaria. Después seguían los conflictos, como siempre, pero tuvo un peso muy grande y muy impresionante desde el mismo momento que se produjo. Gabriel, la verdad que es un tema apasionante y estaríamos hablando 4 horas y media, pero lo arreglamos otro día. Mazamorra de por medio. Cuando usted quiere. Te mando un abrazo enorme, muchísimas gracias una vez más por atendernos en este periodo. Ahí estamos, aprendiendo un montón de cosas.